En este video vamos a mostrar un ejemplo en donde se introduce la noción del límite de una función. Inicialmente vamos a hacer la gráfica de una función, que es una función definida a tramos. Entonces vamos a tabular para poder hacer la gráfica. Entonces noten que esta función es una función definida a tramos. Es una función que se divide en dos partes. La primera función, f de x igual a x cuadrado, se usa siempre y cuando x sea distinto de 2. Y la segunda función, f de x igual a 1, es una función constante, se usa siempre y cuando x sea igual a 2. Entonces, para hacer la gráfica hacemos, por ahora entonces hacemos una tablita para cada una de estas funciones. Entonces, aquí vamos a hacer la tabla para la primera función. Entonces, tenemos que darle valores a x, valores que sean distintos de 2, valores reales distintos de 2. Entonces, por ejemplo, está el menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1. Este 2 no lo podríamos escribir aquí, ¿sí? Porque x tiene que ser distinto de 2. Sin embargo, lo voy a escribir y en la gráfica lo tenemos que quitar, 2 y 3. Ahora miramos pues que nos queda más fácil anexarlo en la tabla y quitarlo en la gráfica. Recuerden que esta función pues la podemos escribir así, y igual a x cuadrado, ¿sí? Si x es distinto de 2. Listo, entonces reemplazamos aquí, nos quedaría menos 3 al cuadrado, sería 9. Aquí nos quedaría menos 2 al cuadrado 4, menos 1 al cuadrado 1, 0 al cuadrado 0, 1 al cuadrado 1, 2 al cuadrado 4, 3 al cuadrado 9. Y aquí tenemos que este valor, en el momento en que vamos a hacer la gráfica, tenemos que quitar este valor, ¿sí? Ya que esta función se usa siempre y cuando x sea distinto de 2. Entonces lo escribimos en la tabla, pero en el momento de graficar tenemos que quitarlo. Bien, ahora entonces vamos a hacer la tabla para la segunda función. Entonces la segunda función es f de x igual a 1 si la variable independiente es 2, ¿sí? Entonces aquí la escribí. Recuerden que esto lo podemos escribir como y igual a 1 si x es igual a 2. Esto más que todo uno lo hace es para que la variable x pues se parece más como al eje x y la variable dependiente y asociándola al eje y. Listo, entonces noten aquí que el único valor que puede tomar x es 2. Entonces si x vale 2, si x es igual a 2, y ¿cuánto vale? Pues aquí reemplazan en la función. Miren que si la función fuese así, y igual a 1 por x, por ejemplo, entonces si x vale 2, reemplazamos aquí y nos quedaría y igual a 1 por 2, que es 2, ¿sí? Pero el problema es que como esta es una función constante, no aparece aquí la variable independiente x, entonces solamente cuando x vale 2, vamos a decir que y es igual a 1. Y es igual a 1. Listo. O sea que miren que la segunda función sería solamente un punto, un puntico con coordenadas 2 en x, 1 en y. Listo, ahora con esto entonces vamos a hacer la gráfica de la función y en un mismo plano cartesiano, entonces graficamos las dos funciones. Listo, entonces ubicamos los punticos en el plano. Esta función es lo que se conoce como una función definida a tramos. Listo, entonces hagamos la gráfica de la primera función. Cuando x vale menos 3, aquí y vale 9. Desde que estaríamos como aquí en este puntico. Aquí entonces trazamos los punticos, ubicamos los puntos en el plano. Cuando x vale menos 3, y vale 9. Cuando x vale menos 2, y vale 4. En menos 1, cuando x vale menos 1, y vale 1. En 0 vale 0, el origen. Cuando x vale 1, y vale 1. Cuando x vale 2, y vale 4. Y cuando x vale 3, y vale 9. Listo, ahora trazamos la gráfica.
Ahí trazamos la gráfica, pero recuerden que en la primera función, este punto 2 en X, 4 en Y se debe quitar de la gráfica. Entonces ahí lo que uno hace es como un huequito indicando que ese punto no va en la gráfica, ¿sí? Porque la primera función se usa con valores distintos de 2. En la tablita se deben colocar valores que sean distintos de 2. Aquí lo escribimos, pero a la hora de graficar lo quitamos. Listo, y ahora la segunda gráfica, miren que la segunda gráfica es solamente este puntico, el punto 2 en X y 1 en Y, sería este punto de aquí. O sea que la gráfica viene por acá, bueno, ahí se le pueden dar más valores negativos, entonces viene por acá, baja y llega aquí. Cuando llega a este hueco hace un salto a este punto y de este punto vuelve y salta y sigue su recorrido. Esa sería la gráfica de esta función definida a tramos. Listo, ahora con esta gráfica de esta función definida a tramos queremos resolver la siguiente pregunta. A medida que nos acercamos al 2 en el eje X, ¿a qué valor se acerca la gráfica de la función en el eje Y? Esa es la pregunta que queremos resolver. Listo, entonces para responder a esta pregunta, primero tenemos que mirar qué significa acercarnos al 2 en el eje X. Entonces miren que el 2 está aquí. Este es el 2 en el eje X y queremos acercarnos a él. Entonces miren que para acercarnos al 2 en el eje X podríamos acercarnos por el lado derecho y podríamos acercarnos al 2 por el lado izquierdo. Entonces analicemos qué sucede si nos acercamos al 2 por el lado izquierdo. Entonces esto se denota así. Cuando decimos si nos acercamos a 2 por el lado izquierdo, uno lo puede denotar de esta manera. X se acerca al 2 por el lado izquierdo. Este menos arriba es izquierdo, ¿sí? Se lee X, nos acercamos al 2 por el lado izquierdo, o también uno lo puede leer como X tiende a 2 por el lado izquierdo. Y entonces vamos a responder esta pregunta. Si nos acercamos al 2 por el lado izquierdo, la gráfica de la función, miremos a qué valor se acerca en el eje Y. Entonces, centrémonos en la gráfica para poder responder esta pregunta. Listo, entonces nos vamos a acercar por el lado izquierdo al 2. Entonces, vamos a tomar valores que estén a la izquierda del 2. Entonces, por ejemplo, desde aquí, bueno, pueden empezar con el valor que quieran. Entonces, miren, cuando X es igual a menos 3, aquí, entonces miren que la imagen es 9, ¿cierto? Listo. La imagen del menos 3 es 9. Ahora nos vamos a acercar al 2. Cuando X vale menos 2, cuando estamos aquí, la gráfica de la función toma el valor de 4. O sea que de aquí, miren que la gráfica empieza a bajar hasta aquí, ¿sí? Entonces, nos vamos corriendo en el eje X, acercándonos al 2 por la izquierda y vamos mirando la gráfica a qué valor se va acercando. Entonces, listos. Acerquémonos más al 2. Cuando X vale menos 1, miren que la gráfica de la función, la imagen del menos 1 está aquí. O sea que de 4 ella empieza a bajar hasta aquí. Cuando X vale 0, si nos acercamos aquí al 0, miren que la gráfica aquí pues vale 0. Acerquémonos, la idea es acercarse al 2 con valores muy cercanos. ¿Sí? Entonces tenemos que acercarnos mucho más. Cuando X vale 1, por ejemplo, miren aquí, la gráfica está por acá. Está aquí. Acerquémonos más. Cuando X vale 1.5, por ejemplo, miren que la gráfica está por aquí. Cuando X vale 1,9, muy cerca al 2, 1,9, miren que la gráfica sube y la gráfica está por aquí. Y cuando X vale 1.9999, por ejemplo, muy cerca al 2, al límite de 2, muy cerca al 2, miren que la gráfica está por aquí. O sea que a medida que nos acercamos al 2 por la izquierda, miren que la gráfica de la función se acerca a este valor que es 4 en el eje Y.
Entonces aquí respondemos esa pregunta. Si nos acercamos a 2 por el lado izquierdo, la gráfica de la función se acerca a 4 en el eje Y. Y entonces, para no escribir este enunciado así en palabras, usamos la siguiente notación. Entonces, esto se escribe así. Límite cuando nos acercamos al 2 por la izquierda de la función es igual a 4. Y se lee límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de esta función, ese límite es igual a 4. Entonces, cuando estamos al límite del 2 por la izquierda, estamos muy cerca al 2 por el lado izquierdo, la gráfica de la función se acerca a 4 en el eje Y, eso es lo que significa. Miren que a pesar de que la imagen del 2 en la gráfica de la función es 1, ¿sí? Porque miren que la imagen del 2 no es 4, ¿no? Porque en 4 miren que hay un hueco, en el 4 no hay valor. La imagen del 2 es 1, pero noten que al hallar el límite, ¿sí? Cuando nos acercamos al 2 por el lado izquierdo, el límite se acerca a 4, no a 1. Ahora vamos a responder esta misma pregunta, pero cuando nos acercamos al 2 por el lado derecho. Entonces queremos otra vez responder esta misma pregunta, pero al acercarnos al 2 por el lado derecho. Entonces vamos a la gráfica de la función y hacemos el mismo procedimiento. Listo, entonces nos vamos a acercar al 2 por el lado derecho. Entonces, por ejemplo, cuando x vale 4, la gráfica pues está por allá arriba, 16. Cuando x vale, acerquémonos más al 2 por el lado derecho. Cuando x vale 3, la gráfica está aquí, ¿sí? Miren que la imagen del 3 es 9. Cuando x vale 2.5, por aquí, por ejemplo, nos vamos a acercar al 2 por el lado derecho. Entonces, cuando x vale 2.5, miren que la gráfica viene por aquí, ¿sí? O sea que de aquí del 9, miren que ella bajó. Cuando x vale 2,2, por aquí, más o menos, miren que la gráfica está por aquí. Cuando x vale, tenemos que estar más cerca al 2 por el lado derecho, al límite del 2, al límite. No en el 2, no nos interesa en 2 qué pasa, porque la imagen del 2 pues es 1, no. Nos interesa es estar muy cerca al 2. Entonces, cuando x vale, por ejemplo, 2,001, por aquí, muy cerca al 2, miren que la gráfica, si ustedes revisan, estaría por aquí, ¿sí? Entonces, miren que a medida que nos acercamos al 2 por el lado derecho, la gráfica se acerca nuevamente a 4 en el eje Y. Entonces aquí sería 4. Y esto entonces, para no escribir esto en palabras, entonces lo escribimos en símbolos. En símbolos entonces se escribe así. Límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la función f de x es igual a 4. ¿Y qué significa? Entonces que cuando nos acercamos al 2 por la derecha, la función se acerca a 4 en el eje Y. ¿Ya? Listo. Entonces tendríamos estos dos resultados. Entonces, pero la pregunta que queremos resolver, la pregunta inicial es, a medida que nos acercamos al 2 en el eje X, ¿a qué valor se acerca la función en el eje Y? Y las respuestas que obtuvimos inicialmente es, si nos acercamos al 2 por la izquierda, la gráfica de la función se acerca a 4. Y si nos acercamos al 2 por la derecha, la gráfica de la función se acerca a 4. Pero queremos mirar a medida que nos acercamos al 2, no por la izquierda ni por la derecha, sino al 2 solito, miren, a qué valor se acerca la función. Entonces, para resolver esta pregunta general, vamos a utilizar el siguiente teorema. Si los límites laterales son iguales, es decir, límite cuando x tiende a un número real por la izquierda de una función es igual a L, y el límite cuando x tiende a un número por la derecha también es L, o sea, son el mismo valor, entonces
el límite general existe y es el mismo valor que los límites laterales. Entonces miren que este es el límite general, límite cuando x tiende a a, no por la izquierda ni por la derecha, sino a solito. De la función existe y es este mismo valor, L. También tenemos a partir de este teorema que si los límites laterales llegan a ser distintos, entonces el límite general no existe. Sí, entonces si los límites laterales son distintos, el límite general decimos entonces que no existe. Bueno, entonces con este teorema vamos a responder la pregunta inicial. Entonces, en nuestro ejemplo, obtuvimos lo siguiente, que si nos acercábamos a 2 por la izquierda, la función se acercaba a 4. Y que si nos acercábamos al 2 por la derecha, la gráfica de la función también se acercaba a 4. Es decir, miren, estos serían los dos límites laterales, ¿sí?, de los que habla el teorema. Entonces miren que en este caso, en nuestro ejemplo, los límites laterales fueron iguales, existían y eran iguales a 4. Los límites laterales son iguales en nuestro ejemplo. Entonces el teorema nos dice que si los límites laterales son iguales, entonces el límite general es igual, existe y es igual a ese mismo valor. O sea que en nuestro caso, el límite general, ¿quién sería? Pues sería el límite cuando x tiende a 2 de f de x, y en este caso también sería igual a 4. Sí, entonces se escribe así. Como los límites laterales son iguales, el límite por la izquierda del 2 nos dio 4 y el límite por la derecha del 2 nos dio 4, existen y son iguales. Entonces, haciendo uso del teorema, tendríamos que el límite general también es ese mismo valor. Y con esto entonces resolvemos la pregunta inicial, porque esto que escribí en símbolos, ¿qué significa en palabras? Entonces tendríamos que, si nos acercamos al 2, la gráfica de la función se acerca a 4 en el eje Y. Sí, entonces aquí les escribí. Cuando ustedes tienen un límite de esta manera, entonces significa esto. Significa que si nos acercamos al 2 en el eje X, la gráfica de la función se acerca a 4 en el eje Y. Y esta era la pregunta que queríamos resolver inicialmente. Sí, esta era la pregunta. Queremos resolver la siguiente pregunta. A medida que nos acercamos a 2 en el eje X, ¿a qué valor se acerca la función en el eje Y? Y entonces aquí tendríamos la respuesta. A medida que nos acercamos al 2 en el eje X, la gráfica de la función se acerca a 4 en el eje Y. Y esto se escribe con esta simbología. Y noten que a pesar de que la función en 2, la imagen del 2 no es 4, ¿sí? Miren, porque la imagen del 2 es 1. La imagen del 2 es 1. Pero al calcular el límite por la izquierda y por la derecha, no nos da 1, sino que nos da 4. O sea que no es necesario que la función esté definida en el punto en donde estamos calculando el límite, sino que nos interesan es valores cercanos a ese punto en donde estamos calculando el límite, ¿sí? ¿Qué sucede si nos acercamos al 2 por la izquierda y por la derecha? Si estamos muy cerca, ¿qué sucede con la gráfica de la función? Esa es la pregunta que queríamos resolver.